Antes de hacer una pausa de 5 minutos, vamos a predicar lo que hacemos, levantaros todos y saludar a los que están alrededor vuestro y decir quiénes sois y presentaros. Empezar el networking antes de salir de aquí. Venga, levantaros todos. Bien, oye, un momento que os explico otra cosa. Un segundo que os explico otra cosa. Ahora cuando salgáis os van a dar unos stickers que son amarillos en los que cada uno de vosotros debe tener 2. Lo que quiero es que mientras estáis tomando o charlando ahí fuera, no sé si hay algo para tomar o no, lo que tenéis que hacer es escribir cada uno 2 preguntas. O sea, vamos a hacer esta presentación a continuación muy 2.0. Es decir, en vez de contaros yo un rollo, voy a contestar a todas vuestras preguntas. Es decir, me van a ayudar los organizadores, van a recoger las preguntas que hayáis hecho, una pregunta por sticker. Las pondremos en la pared, las agruparemos por temática y las contestaré todas. De tal forma que tengáis cualquier pregunta que tengáis, incluso alguna que os ha quedado poco resuelta en la presentación de Lucas, la volvemos a hablar, lo apuntáis. Y luego os haré una presentación de 5 minutos, 7 minutos, sobre lo que es una empresa del siglo XXI. Al principio, para poner un poco el deje en lo que vamos a hablar. Ahora tenemos 5 minutos, así que podéis salir y en 5 minutos estamos de vuelta. Tú decías antes, ¿por qué hay proyectos, o eras tú? ¿Por qué hay proyectos que escalan de una forma increíble y por qué hay proyectos que no lo hacen? Pues es muy fácil la contestación. Es obsesión. Obsesión. Es decir, yo conozco varios proyectos, 2 de ellos eran proyectos nuestros, uno es Twenty y el otro es Bybip, completamente distintos, pero una cosa tenían en común los 2 CEOs. Eran obsesivos en la forma de ejecutar. Se levantaban cada mañana y cada mañana tenían 7 cosas que iban a terminar antes de irse a casa y no se iba nadie a casa hasta que las 7 cosas no estuvieran terminadas. Y conseguir que toda la organización tenga ese tipo de presión es algo que hay gente que tiene y gente que no tiene. Es decir, obsesión por el cliente, obsesión por terminar los trabajos, obsesión por terminar los objetivos, obsesión por cumplir un plan de negocio, obsesión por cumplir unas prestaciones que hay que darle al cliente, obsesión por todo. Es decir, son gente que está todo el día pensando en cómo mejorar su producto, en cómo mejorar al cliente, en cómo darle más satisfacción. Y si no tienes esa obsesión, no eres capaz de crear una gran empresa de Internet. Bien, entonces, si os parece, voy a empezar. Mientras vamos poniendo las preguntas, os voy a hacer un pequeño resumen de qué es esto de una empresa del siglo XXI. Pues una empresa del siglo XXI es cualquier empresa que se siente hoy en la calle, en una oficina, en su casa, en cualquier sitio, un emprendedor, una persona, y diga: vamos a ver, estamos en el siglo XXI, con todo lo que hay en el siglo XXI, ¿cómo haría yo esto? Y si hacéis ese ejercicio, os daréis cuenta de que absolutamente todo lo que hay en este mundo en estos momentos, o mejor dicho, el 97% de todo ello, proviene del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y XX. Solo un 3% son empresas del siglo XXI. Quiere decir que está todo por hacer. Y ahora tengo una buena noticia y una mala noticia. ¿Cuál preferís primero?
Pues que cuando terminéis las carreras, los que estáis en último de carrera, no vais a encontrar trabajo, o si encontráis trabajo, va a ser un trabajo que no os guste. ¿Queréis ahora la buena? Cada vez es menos necesario trabajar para un tercero. Cada vez es más sencillo organizarte para trabajar en lo que te gusta y solo hacer lo que quieras. Esa es la gran diferencia del siglo XXI. Y el que no lo acepte es que todavía está pensando en el siglo XX. Y el siglo XX tenía otras características. Era un entorno industrial, donde la gente se movía en masas de miles. Hoy estamos en un mundo cada vez más optimizado para ser único. ¿Alguno de vosotros lee The Economist? Os lo recomiendo. Os recomiendo que compréis el de esta semana. Esta semana el Economist viene con un violín fotografiado en la portada. Y bueno, ¿qué tendrá que ver un violín? Pues es un violín que está hecho con lo que hoy se llama Additive Manufacturing. ¿Alguno de vosotros ha oído el término? ¿Habéis oído el término Desktop Prototyping? Hace 10 años escribí un artículo explicando que el Desktop Prototyping es el prototipado sobre madera. Iba a cambiar la forma en la que se hacía la industria, cómo se producía. Porque una de las cosas que se nos dice mucho a los que estamos en el siglo XXI, sí, claro, pero es que vosotros realmente habláis siempre de cosas virtuales, habláis de cosas digitales. Pero ¿qué pasa con los pianos de cola? Todo va a cambiar, incluso la forma en la que se hacen los pianos de cola. Volviendo al Additive Manufacturing. En estos momentos, ese violín que está en la portada de esta semana, o sea, no de hace 1000 años, de esta semana, del The Economist, es un violín que está hecho por una impresora. Es decir, está diseñado en un ordenador, print, y de repente la impresora empieza a hacer capas de un producto y hace un violín terminado con el cual un concertista es capaz de tocar una melodía. ¿Eso qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar por completo la forma en la que la industria genera nuevos productos. Llevamos 10 años en ese proceso, desde el desktop prototype de hace 10 años hasta lo que es ahora lo que se llama el Additive Manufacturing. Pero lo que tenéis que entender es que no es que vaya a cambiar algo, es que todo ha cambiado. Lo que pasa es que el 97% de la población del mundo no se ha dado cuenta. Entonces, el 3% que nos hemos dado cuenta, tenemos todas las oportunidades del mundo. Y lo que quiero es que realmente cuando nos marchemos de aquí, vosotros pertenezcáis a ese 3% y no al 97%. Fijaros, las empresas, cuanto más grandes sean y mejores sean, cada vez van a necesitar menos empleados. Cada vez tienen sistemas más ágiles, capacidad de producir a menos coste con menos gente y por lo tanto van a haber menos puestos de trabajo. Sin embargo, cada vez hay más puestos de trabajo autogenerados. O sea, tú cuando en estos momentos en un negocio de Internet buscas gente capacitada, no la encuentras. O sea, tenemos 5 millones de usuarios, o sea, 5 millones de personas que no pueden buscar trabajo, o que no encuentran trabajo. De esos 5 millones hay quizá 2 millones que son jóvenes, o 1 millón y pico que son jóvenes que acaban de terminar la universidad, que saben manejarse por Internet. ¿Qué narices están haciendo mandando un currículum para buscar una mierda de trabajo de 800 euros al mes en vez de trabajar por su cuenta en Internet? Que lo que hay que hacer es poner pasión, buscarse las perras. Ganar 800 euros en Internet es cuestión de trabajar 2 meses, planteárselo, dedicarle 10 horas todos los días, saber de lo que estás hablando y conseguir esos ingresos desde tu casa, sin tener que aguantar un petardo que te esté diciendo gilipolleces y a ver si eres una chica para que le traigas café. Estamos cambiando, el mundo es otra cosa. Estamos perdiendo el tiempo buscando un puesto de trabajo en una empresa que me va a dar un puesto a la mitad de lo que me merezco. Si me van a pagar tan mal, me pago yo por Internet. Hay miles de oportunidades.
Hay profesiones que lo único que requieren es lo que sois vosotros ya, gente avanzada en el uso de Internet, que le dedica tiempo y que es capaz de decir, oye, yo en este sector me voy a hacer un experto, voy a dar servicio a este sector. Y todos los sectores tradicionales están necesitados de ayuda porque no saben qué hacer. O sea, yo voy y hablo con muchos industriales que me dicen, pero yo es que no encuentro gente, yo es que cuando contrato a alguien no me cuenta estas cosas que tú me cuentas. Esas cosas se las tenéis que encontrar vosotros. Hay miles de puestos de trabajo que se pueden conseguir si uno se dedica a buscárselo. Y ya para terminar, antes de contestar a todas vuestras preguntas, ¿qué es una empresa del siglo XXI? Una empresa del siglo XXI es una empresa que empieza con la mentalidad de ser global. Es decir, a mí me da igual estar en Castellón. Yo lo que voy a hacer vale para cualquier parte del mundo. Y a lo mejor mis mejores clientes están en Alaska, o están en Brasil, o están en Tierra de Fuego. Primer concepto, no te limites geográficamente. Ya no existe esa limitación. Primero. Segundo, estás en un mundo en red. Hay un montón de cosas que puedes averiguar sin gastarte un duro, dedicándole tiempo. Antes decía Lucas que una de las fórmulas es pues poner una página web, etcétera. Bueno, puede ser un formato, pero hoy con las redes sociales, cuando tengas una idea, pruébala, métete en una red social, dices, oye, yo voy a hacer esto, y empiezas a poner con tus contactos en la red social, ¿qué os parece esto? Haces un marketing durante un mes, si le dedicas 10 horas diarias, en el que realmente sabes si tu idea es una tontería, si tu idea te la han perfeccionado mucho y si realmente tienes una idea de la que vivir el resto de tu vida. Y luego también, otra de las cosas muy importantes del concepto de empresa del siglo XXI es que estamos en un entorno que tiende a la gratuidad. Por lo tanto, estamos en un entorno en Internet donde es un entorno de muchos pocos, no de pocos muchos. Eso quiere decir que si yo produzco o tengo productos que son muy caros, Internet no es el mejor medio, probablemente, de llegar a mi cliente, o es solo un medio adicional. Pero en aquellos en los que soy capaz de generar muchos pocos, Internet es idóneo. Entonces, cada vez más el low cost tiene que ser algo que esté en cualquier cosa que hagamos en Internet. Tú no puedes hacer en Internet algo que sea muy caro de generar y que sea muy caro de vender. Tiene que ser barato de generar. ¿Y cuándo es barato de generar? Cuando se lo hace al 90% el propio cliente. Clave, intentar que el cliente haga el 90% de lo que haya que hacer y vosotros hacer solo el 10%. De esa forma se generan muchos negocios que escalan con rapidez, que tienen la ventaja de que cuando lo hacen funcionan muy bien y que luego además producen unos volúmenes interesantes. Bien, y ahora ya sin más voy a pasar a contestar a todas vuestras preguntas, porque creo que lo bueno de este tipo de planteamiento web 2.0 es que esto es como la web. Vosotros en la web no entráis sabiendo lo que vais a preguntar, pero cuando vais a preguntar algo sabéis qué es lo que queréis. Pues aquí las preguntas que hayáis hecho voy a intentar contestaroslas de tal forma que no sea algo enlatado, sino que sea contestando a vuestras propias preguntas. ¿Quién me las lee? Yo mismo. Las hemos intentado clasificar un poco. Como tú quieras, léelas como quieras. Vale. Las primeras que eran un poco de opinión. ¿Cuál fue su primera experiencia emprendedora? Mi primera experiencia emprendedora fue cuando dejé Telefónica Sistemas hace 25 años, montando una empresa de consultoría que asesoraba a empresas, fijaros, estaba hace 25 años, en cómo utilizar la tecnología. Sobre todo la tecnología online, y en aquel entonces prácticamente no se hablaba de Internet, sino que se hablaba de lo que eran los sistemas online tipo CompuServe. ¿Cuáles son los proyectos de más éxito que ha tenido? Pues los proyectos que más éxito hemos tenido ha sido en el 2004, cuando vendimos a Yahoo QQ por 475 millones de euros. Y este año hemos vendido
20, hemos vendido una empresa americana que se llama Explain y hemos vendido Bybit. En todos ellos la media ha sido un retorno a la inversión del 90%. Como comprenderéis, unas cifras muy interesantes de este mismo año. Y en ese periodo hemos hecho 11 millonarios, de los cuales un alemán, un italiano, 3 americanos y el resto españoles. 6 españoles. Más cosas. ¿Es un error vincular un producto a una zona geográfica para la venta en Internet? Es lo primero que os he dicho, completamente. O sea, la venta en Internet tiene que ser siempre con una concepción global. Muchas veces, como en el caso de Bybit, por ejemplo, donde hay una logística que implica una situación geográfica, a lo mejor no puedes hacerlo en el mundo entero de entrada, pero es conveniente empezar por lo menos como empezamos en el caso de Bybit, con 3 países, para poder tener realmente una visión de cómo funciona en cada uno de los países. El concepto debe de ser global desde el inicio. ¿Cómo detectar las mejores plataformas de venta online en función de cada país? ¿Perdona? ¿Cómo detectar las mejores plataformas de venta online en función de cada país? Esa pregunta no la entiendo muy bien. ¿Se refiere desde un punto de vista de tecnología o desde un punto de vista de distribución? ¿Quién ha hecho la pregunta? ¿A qué te referías? ¿Perdona? Distribución. En distribución. Pues mira, eso varía en cada país. Fíjate, una de las cosas muy importantes que hay en 2 de los países que estamos, que es China y Rusia, es precisamente que los grandes, digamos Google y Facebook, prácticamente no existen en ninguno de los 2 sitios. Entonces hay un Facebook ruso, hay un Facebook chino, hay un Google ruso y hay un Google chino. Entonces todo el SEM y SEO que se hace en esos países es completamente diferente. De hecho, eso a nosotros nos da una ventaja competitiva desde el punto de vista de inversión, porque nosotros cuando invertimos en España calculamos un retorno a 5 años, porque antes de 5 años realmente no tienes posibilidad de hacer un exit. O sea, una venta de la empresa o una salida a bolsa, etcétera. En esos países que son tan complejos porque son tan diferentes, lo que pasa es que en 2 años, si te has posicionado bien, tienes empresas grandes extranjeras que quieren entrar y que les es más sencillo comprar que intentar reinventar la rueda. O sea que en esos países cambia por completo el planteamiento. En los países tipo Europa, etcétera, como son los mismos grandes players en todos ellos, es mucho más similar que en países como esos 2 que te he explicado. Más preguntas. ¿Cómo averiguar las mejores páginas temáticas o de opinión, blog, en función de cada país? Usando herramientas, usando Internet. O sea, al final, por ejemplo, en Europa tienes una página que se llama Wikio, que hace un listado de todos los blogs que hay en cada uno de los países. Pero a nivel mundial hay un montón de ellas más. O sea, lo que tienes que hacer es visitarlas todas, hacerte una hoja de cálculo con los enlaces de las más visitadas en cada uno de ellos y, sobre todo, hay que analizar algo que para mí es muy importante y es dónde se mueven las tribus que tú persigues. Es decir, en Internet es muy importante conocer cuáles son tus tribus. Es decir, cada uno de nosotros forma parte de una tribu, una que está hecha por los amigos más íntimos, otra que tiene que ver con, a lo mejor, los deportes que practicamos, otra con los deportes que nos gustan en general, otras que tienen que ver a lo mejor con arte o con música. O sea, son distintas tribus entre las que te mueves. Y eso en las redes sociales se ve muy bien en los blogs especializados y en los foros temáticos. Entonces, una de las primeras aprendizajes que hay que hacer desde el punto de vista de Internet, si se quiere montar un gran negocio en Internet, es saber dónde se mueve mi tribu, en qué páginas, blogs les encuentro, dónde hablan de sus cosas, dónde hay foros que hablen de este tema. Todo eso es un trabajo que hay que hacerlo, que se puede hacer por Internet y que lo que lleva es tiempo y dedicación. ¿Cómo enfocar con éxito un departamento de exportación de una empresa de venta de productos online? ¿Perdón? ¿Cómo enfocar con éxito un departamento de exportación de una empresa de venta de productos online?
Bueno, nosotros creo que en el tema de la exportación hay que tener mucho cuidado en las zonas y depende mucho de las condiciones y de lo que tengas. Es decir, si el producto es un producto digital es mucho más sencillo porque no hay que hacer entrega física. Si hay que hacer entrega física es muy importante la logística y la legislación de cada uno de los países. Dentro de la Unión Europea es mucho más sencillo. Por eso muchas veces a lo mejor la gente tiene la tendencia a decir vamos a hacer la expansión a Latinoamérica. Bueno, Latinoamérica, cada país es un mundo y los problemas de importación y exportación de productos es un follón. O sea, tienes que tener gente que realmente entienda de lo que es exportación. Si es un tema digital, es mucho más fácil porque lo que haces es tener gente que entienda de marketing en cada uno de los países y lo que haces es desde aquí apoyar el país para empezar a vender dentro de esos países, pero si estás hablando de productos físicos realmente tienes que ver muy bien si la temática, o si el producto es más fácil venderlo en la Unión Europea, a pesar de que haya que cambiar los idiomas, que venderlo a lo mejor en Brasil, donde tienes unos problemas legales de entrada y salida de productos mucho más grandes. En una web de información musical, ¿hasta dónde te limita la ley SINDE? Pues de momento no está aprobada y espero que no la aprueben tal y como está porque es una gilipollez. Pero yo creo que el problema de una página de música es si es legal, alegal o ilegal. Entonces tienes que ver si es legal, pues no tienes ningún problema. Si es alegal, tienes un medio problema. Y si es ilegal, tienes todos los problemas del mundo. Entonces, depende mucho, si me dices un poco, si lo que estás diciendo es cómo funcionará una web ilegal de descargas a partir de la ley SINDE, pues dejará de funcionar porque el ISP se la cerrará y tendrá que ponerse en un ISP de Malta o de fuera de España. Entonces, bueno, pues lo podrá hacer mientras el Estado no consiga cerrárselo, porque tampoco es tan fácil implementarlo. Pero desde el punto de vista español es ilegal y el ISP, si lo tiene en España, no le permitirá mantener la página porque será ilegal. ¿Queda todavía una fuente inagotable de ideas para startups tecnológicas? Lo que os he dicho antes, solo el 3% son empresas del siglo XXI. El 97% son empresas de siglos pasados. Está todo por hacer, absolutamente todo por hacer. Lo que pasa es que hay que saber ver. Tienes que salir a la calle y mirar. Tienes que hacer cosas y decir, ¿y esto por qué lo hacen así? ¿Y esto por qué no lo hacen de esta manera? ¿Y por qué no hacemos esto de esta otra forma? Está todo por hacer. O sea, todas las oportunidades del mundo. Estamos ahora al inicio de una revolución del siglo XXI. Luego está todo por hacer. Todos son empresas antiguas. ¿Qué medios podemos utilizar para promocionar la empresa? Lo que os he explicado antes de las tribus. Lo más importante es entender que cuando tú quieres vender un producto, conseguir una persona que se registre en tu página o conseguir vender un servicio, lo que necesitas es ver en la pared claramente cuál es el perfil de la gente que buscas. Y ese perfil tienes que analizarlo muy bien y ver qué tribus son las tribus que realmente pertenece esa persona. Y entonces tienes que ver dónde se mueven esas tribus, tienes que ver qué publicaciones leen, en qué blogs participan, si tienen o no tienen blogs, cuáles son los blogs de ese grupo de tribus que realmente tienen influencia sobre la tribu, quiénes son la gente dentro de ese entorno que realmente cuando dicen algo la tribu se mueve. Tienes que hacerte un planteamiento, saber quiénes son las 100 personas más importantes, los blogueros más importantes, los blogs, la gente que en Twitter tiene más seguidores, y te tienes que poner a mover para que poco a poco te vayas relacionando con ellos y sin gastarte más dinero que mucho tiempo, vayas poco a poco acercándote y tengas acceso directo a la gente que realmente es capaz de movilizar esas tribus. Entonces, con muy poco esfuerzo,
o mejor dicho, con mucho esfuerzo, pero con poco dinero, poco a poco vas consiguiendo resultados que van creciendo en el tiempo a medida que eres más conocido en la tribu. ¿Vendes y luego produces? ¿Al revés? ¿Perdona? ¿A la vez? ¿Vendes y luego produces? ¿Al revés? ¿A la vez? Bueno, en lo que os explicaba antes del added manufacturing, lo que va a empezar a pasar es que en la época industrial el no va más de la fabricación era el just in time. El just in time quiere decir que solo se fabrica cuando se tiene un pedido. Y en estos momentos, pues ya todas las grandes marcas de coches y de ordenadores, pues realmente tú vas y crees que estás comprando un ordenador en ese momento, pero en el momento que has hecho el pedido lo están pidiendo y te lo entregan con 48 horas porque es el tiempo que tardan en montarlo o en entregarlo. Quiere decir que cada vez más el planteamiento es que se produce en el momento que se ha vendido, no antes. Es decir, lo que haces es, lógicamente, es tener muy bien explicado lo que fabricas y luego fabricar sobre producto vendido. Ese es el óptimo. No se consigue siempre, a lo mejor hay que tener stock intermedio, pero el óptimo es fabricar en el momento que has vendido. ¿Innovar es crear necesidad? Innovar es crear necesidad, innovar es sobre todo romper huevos. Es decir, yo tengo una persona que quiero mucho, pero acabamos de vender la empresa, pero sigo siendo muy amigo suyo, que es Dave Gray, que es un especialista americano en temas de innovación. Acaba de escribir un libro sobre la innovación a través de los juegos. Él dice que innovar es como los pájaros, es poner muchos huevos, que se te rompan muchos y que uno de ellos resulte que salga el ave perfecta. Entonces, lo más importante de innovar es probar, simplemente eso. O sea, en el fondo, si veis grandes inventos del pasado, han sido, entre comillas, casualidad, mientras estaban investigando otra cosa. Cada vez más es más barato, por las muchas cosas que ya hemos dicho hoy, el probar. Y en Internet es baratísimo. Lo ideal es probar mucho, insistir en aquellas cosas que van bien y dejar caer aquellas cosas que no tienen respuesta ninguna. Es decir, tienes que tener una mentalidad de pájaro, es decir, poner muchos huevos, que se me rompan muchos, alguno dará en el clavo. Empresas TIC. ¿Dónde acaba el producto y empieza el servicio o cómo conseguir un modelo parecido a las constructoras? ¿Sobre plano o presupuesto abierto? ¿Ejemplos? Bueno, eso es demasiado concreto porque tendríamos que analizar bien a lo que se refiere. Pero vamos a ver, yo creo que el problema del software es un poco la migración que estamos teniendo ahora hacia el servicio, que es un poco el concepto del software as a service. O sea, básicamente la idea es que ¿por qué te voy a vender a ti una licencia de software y me tienes que pagar 200 euros por una licencia de software cuando realmente lo que tú vas a hacer se podría satisfacer con el que pagaras en un servicio 20 euros al mes o 5 euros al mes? Entonces, lo que está pasando en estos momentos es que el software como desarrollo personalizado para una empresa va a seguir existiendo siempre, pero eso no escala, y lo que escala y es el futuro de gran parte del software es el software as a service. Es decir, yo genero un producto que tiene un mercado muy amplio a nivel mundial, lo pongo en la nube y lo vendo muy barato a millones de personas. Y ahí mi coste es la captación de cliente y el dinero que tengo que gastar en marketing. Pero escala mucho. Entonces, software as a service tiene la ventaja de que puede ser global, mundial, si lo has hecho bien. Tiene el inconveniente de que requiere mucha inversión en marketing. Pero es la solución que se está empezando a dar, y todas las grandes empresas de software que se han creado en estos últimos 4 o 5 años, desde Salesforce, que fue un poco el que realmente demostró que el modelo funcionaba,
o sea, de forma masiva y que cotiza en bolsa y es un gran éxito, bueno, pues empieza a haber muchas empresas pequeñas, medianas y grandes que están haciendo la traslación de modelos que iban cliente a cliente a la nube y a software as a service, que tiene una ventaja y es que escala a nivel mundial y por lo tanto te permite hacer un negocio de una forma completamente distinta a lo que era vender licencias. ¿Qué diferencia hay entre una granja de empresas y un acelerador? Yo creo que son todas denominaciones. Hay mucha, ninguna, depende de cualquiera de ellas. Mira, esto de las etiquetas no sirve de gran cosa. No sirve de gran cosa porque tú vas a ver a una incubadora en cualquier parte del mundo y no tiene nada que ver con D&D. Ninguna. Y luego pues hay algunas que se parecen y otras que no se parecen. No tienen nada que ver. Depende mucho del planteamiento que hayan puesto el objetivo y qué es lo que quiere hacer. O sea, hay que buscar en su página web, preguntarle a la gente que trabaja para esa empresa y decir, oye, ¿vosotros qué hacéis? Y cuando te dan la explicación, te das cuenta, hombre, pues aquí hay una diferencia. La nuestra es bien sencilla. Queremos ser líderes a nivel mundial en seed capital, o sea, en capital semilla. Esa es nuestra misión. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tenemos que estar en el mundo entero. Estamos ya en China, estamos en los países del este, estamos en Estados Unidos y vamos a estar en Latinoamérica en los próximos 6 meses. Ese es el objetivo. Entonces nosotros en estos momentos el objetivo de D&D es convertirse en el líder mundial de capital semilla y lo que estamos es haciendo eso. No hay nadie que yo conozca en ese segmento que haga lo mismo. ¿Cómo dar a conocer el producto de una forma eficaz y eficiente? Lo mismo que hemos dicho antes, sigue a tus tribus. ¿Una empresa que crezca muy rápido es probable que caiga también rápidamente? Bueno, yo creo que los ciclos cada vez son más cortos. O sea, yo creo que yo no sé si os acordáis de Altavista. ¿Alguno de vosotros os acordáis de Altavista? Pues Altavista desapareció del mapa en 6 meses después de la aparición de Google. ¿Quiere decir que Google va a ser lo último? ¿Facebook va a ser lo último? Yo estoy seguro que no. Habrán más cosas. Los ciclos son se acortan cada vez más. Entonces, hay empresas como Google que se han diversificado mucho, o Facebook que se está empezando a diversificar, que a lo mejor son capaces de que ese tipo de empresa funcione durante 15 o 20 años. Pero yo estoy seguro de que hay muchas empresas que tienen una gran aceleración, un gran éxito y luego caen. En muchos casos caen porque pierden el alma, es decir, porque les compra una empresa grande, la absorbe, se va el emprendedor y toda aquella obsesión que os contaba al principio desaparece en vías de una gran empresa y por lo tanto tiene un planteamiento completamente distinto. Y entonces, bueno, un caso concreto en mis manos. Nosotros vendimos a Yahoo que el Q por 475 millones y hace aproximadamente menos de un año Yahoo lo ha vuelto a vender por 40 millones. Por la 10ª parte de lo que nos lo compró a nosotros. ¿Por qué? Porque ya no tenía ningún sentido, lo habían dejado caer, había estado 4 años mortecino, no habían inventado nada nuevo, no habían puesto nada nuevo, aquello, o sea, una cosa que iba como un cohete, llega un momento en que hace así, y se va para abajo porque nadie le presta atención. ¿Por qué hay tanto miedo a fracasar en el emprendedor en España? Pues porque somos unos cobardes, porque somos gente que realmente nos gusta mucho más presumir de los éxitos que de los fracasos. O sea, en la India, cuando una persona quiere casar a su hija, ya sabes que allí se suelen casar a las chicas jovencitas con señores un poco más mayores, buscan a alguien que haya quebrado 3 o 4 veces. Pues un tío que haya quebrado ya 3 o 4 veces, este sabe latín, este ya en la siguiente seguro que se hace rico. En España es que parece que el que mete la pata, pues oye, ya toda la vida estigmatizado. Yo creo que está cambiando. Yo creo que el mercado, sobre todo la gente joven, primero tiene menos vergüenza que teníamos en nuestra época, tiene más facilidad para comunicarse,
tienen menos preocupación con su imagen personal. Yo creo que eso está cambiando, pero los anglosajones nos llevan muchos años de ventaja. A ellos les parece una ventaja, y de hecho lo es, el haber fracasado, porque alguien que ha fracasado y es medianamente inteligente ha aprendido mucho. ¿Hay sectores con peores resultados en Internet, como puede ser la alimentación? Bueno, yo creo que la alimentación, en general, no la alimentación, sino todos aquellos segmentos que están muy regulados, son más difíciles de manejar en Internet, porque al final, cuando tú estás en una empresa, en un entorno que crece mucho, donde ves muchas oportunidades, cuando estás en un entorno en el que tienes que preguntarle a 27, o sea, me viene alguien y me dice que tiene un negocio con los ayuntamientos, que es la repera. Pues no quiero ir a hablarle del negocio con los ayuntamientos, porque una cosa que tiene que ver con la política es que no me vale, porque tiene demasiados problemas. Y luego las cosas que tienen una legislación compleja, y la alimentación la tiene, pues son difíciles. De todas maneras, empieza a haber ya sectores de alimentación que están empezando a funcionar muy bien con cosas de nicho, como por ejemplo productos que tienen que ver con diversidad, productos que tienen que ver con la tranquilidad de que estén perfectamente controlados, que no hayan tenido ningún trato de insecticidas, etcétera. Bueno, pues eso empieza a haber cada vez más alimentación online, pero es uno de los segmentos que no se ha expandido tan rápidamente porque tiene mucha regulación. ¿Qué factor hace más viable un proyecto sobre el resto cuando se tienen varios encima de la mesa? El equipo. La idea es una mínima parte del negocio. Lo más importante es que el equipo, pero el equipo no porque sea importante el equipo, sino porque demuestra la fuerza del emprendedor en generarlo. Es decir, si yo tengo 22 años y monto una empresa yo solo, está bien. Pero si encima, con 22 años, he convencido a 5 tíos, chicos, chicas, uno para que haga comercial, el otro para que haga marketing, y los 5 han creído en mi idea, han dejado un puesto de trabajo o simplemente se han sumado al proyecto, quiere decir que yo tengo duende, quiere decir que sé convencer a la gente. O sea, la más difícil venta de un emprendedor es a su propio equipo. Por eso es tan importante el equipo. ¿Es más fácil reinventarse como empresa que ofrece productos o como una que ofrece servicios? Yo creo que es indistinto. Eso tiene que ver con lo que decíamos antes de pasión y obsesión. Depende de dónde puedas generar tu pasión y tu obsesión. Si a ti te obsesiona un producto, lo vas a hacer mejor con un producto. Si te obsesiona una idea, un servicio, lo vas a hacer mejor con un servicio. ¿Cómo valorar una empresa de Internet que quiere salir a bolsa? ¿Cuando quiere salir a bolsa o quiere salir a bolsa en el futuro? ¿Quién ha hecho la pregunta? ¿Salida a bolsa a corto plazo o a largo plazo? Principalmente la enfocada con la discusión que está habiendo ahora con la valoración de Twitter y de Facebook, ahora que se especula que posiblemente el año que viene salgan a bolsa. Yo creo que las valoraciones en bolsa tienen que ver con cosas que no tienen que ver con la empresa. Entonces es muy difícil dar una respuesta que tenga que ver con la empresa. O sea, tú cuando dices, ¿qué vale esta botella de agua? Y te dice, pues oye, ahí en el automático vale 1 euro. Oye, ¿qué vale en una discoteca? 3 euros. Y si llevas una semana sin beber y estás en el desierto, ¿cuánto darías por ella? ¿Tienes 100 euros? Darías 100 euros por la botella. Pues eso tiene mucho que ver con las empresas, porque es una situación que tiene que ver con el entorno, con el posicionamiento del entorno y con lo que la gente cree que va a hacer esa empresa con su puesto en el entorno. Es decir, aquí hay dos posturas. Una que es la matemática. Oiga, yo soy un señor financiero, cojo los números de Twitter, cojo los números de Facebook, hago una hoja de cálculo,
hago un descuento de cash flow y me parece que esto es una bestialidad. No se puede pagar ese dinero. Y luego hay estos señores que dicen, ¿sabes qué te digo? Que a mí me da igual, pero lo voy a pagar. ¿Y contra eso qué haces? ¿Y por qué lo paga este señor? ¿Porque se ha vuelto loco? No. Porque ha dicho, mira, Facebook es en estos momentos 600 millones de usuarios con perfiles únicos. Donde yo sé, eso que os decía antes que era tan importante, de las tribus, yo sé qué tribus hay en Facebook, cómo se mueven, quiénes son los impulsores. ¿Sabes la fuerza que eso tiene? Entonces hay dos fórmulas. La tuya, que es la de hoy, dice, oye, es que con las cifras de hoy no me salen los números, y la de aquel señor que dice, no, es que les van a salir los números de la leche, porque cuando ese potencial que tengan se desmadeje y ya están creciendo a un 50, un 100% de facturación prácticamente cada 6 meses, es que esto va a ser la repera. Y hay que montarse al precio que sea ahora, porque va a valer 10 veces más. Las dos posturas son buenas. Las dos posturas son buenas. Una es matemática y tiene que ver con descuentos de flujo de caja de lo que vale hoy, y la otra es con lo que tú crees que va a ser la empresa. Más preguntas. ¿Qué tipo de sociedad le conviene en un inicio a un emprendedor? Se puede empezar con una sociedad limitada, y lo que es importante, lo más importante, es cómo se reparten las acciones. El emprendedor debe de ser suficientemente buen vendedor para vender a la gente que participa con él, que tenga participaciones según lo que él crea que van a aportar a la empresa, y nunca perder el control al principio. Es decir, el emprendedor debe de quedarse como mínimo con el 70% e intentar que con el otro 30% contente al resto del equipo que va a participar. Porque luego, a medida que la empresa crece y hace rondas de ampliación de capital, todo el mundo se va a diluir. Entonces, el emprendedor tiene que intentar partir de una postura que esté entre el 60 y el 70% de la sociedad. ¿Qué ventajas y desventajas tiene sacar una empresa a bolsa? Bueno, las ventajas es que te hace mayor de repente, te obliga a dar información cada 3 meses, los procedimientos son más serios, y tienes más controlada la empresa. El inconveniente es lo mismo, es que te dan un latazo de la leche cada 3 meses, tienes que salir aquí a una cosa así y contarle a todo el mundo lo que estás haciendo, incluido a tus competidores. ¿La proliferación del 2.0 es por pereza del proveedor? ¿Perdona? ¿La proliferación del 2.0 es por pereza del proveedor? No entiendo la pregunta ahí. ¿Quién la hizo? O sea, eso tiene mucho que ver con lo que decía del low cost, que tiene que ver con el autoservicio. O sea, básicamente, una de las cosas que tenemos que aprender todos en Internet, es muy fácil, es que cada vez el usuario está más dispuesto a hacer cosas que antes teníamos que hacer nosotros y pagar por ellas. Entonces, para hacerlo low cost, lo mejor es que lo haga él. Entonces, lo que tienes que hacer es darle las herramientas para que si quiere hacer una consulta, la pueda hacer a las 4 de la mañana, porque ese día resulta que no está durmiendo bien, se levanta y a las 4 de la mañana el tío se pone a interactuar, hace lo que quería hacer y se duerme tan tranquilo. Y tú no has tenido ningún trabajo porque te lo ha hecho él todo. Entonces, ese concepto, low cost, es precisamente la ventaja del 2.0. Es decir, ¿qué puedo hacer para externalizar el máximo a mi propio cliente? Siguiente pregunta. Consejos para multiplicar el número de visitas, amigos y comentarios en el blog, web, Facebook de mi producto. Lo que hemos dicho antes. Hay que seguir las tribus. En las tribus identificar quiénes son los que consiguen que la gente se mueva en esas tribus, acercarnos a ellos y conseguir que poco a poco nos vayan ayudando a que nuestra empresa sea conocida en el entorno de esa tribu. Eso lo que nos permite es que con bajo coste tengamos gran repercusión. ¿Dónde está la barrera entre un business angel y un gran inversor? ¿Y un? Gran inversor. En dinero suele estar entre los... depende de los países. O sea, en España un business angel rara vez invierte más de 150.000 euros.
O sea que de ahí en adelante suelen ser ya inversores. Lo que pasa es que hay un gap entre los 150.000 y los 500.000 que no los cubre prácticamente nadie. O sea, nosotros podemos hacerlo en algunos casos, ¿no? Pero la mayor parte de los business angels llegan a los 150, 200.000 euros y de ahí para adelante hay que buscar otros inversores. Pero, por ejemplo, fuera de España, en países como Estados Unidos, un business angel puede llegar a invertir $500.000, o en Alemania o en Inglaterra lo mismo, en Francia, hasta $500.000. ¿Qué tasa de éxito tenéis entre los proyectos seleccionados y orientados a la red? Nosotros solo tenemos proyectos orientados a la red porque solo invertimos en Internet. Nosotros cuando creamos DAD hicimos un planteamiento de 40-40-20. 40% que nos daban una alta rentabilidad, entendiendo por alta rentabilidad por encima del 50% de TIR. 40% donde cambiamos el dinero, es decir, que en uno ganamos 100.000 y en otro perdemos 100.000, y un 20% que perdemos todo. Ese es el objetivo que teníamos al salir. En estos momentos la realidad es 60-30-10. Es decir, tenemos un 60 que va muy bien, un 30 que cambiaremos dinero y 10% que ahora tenemos 5% que hemos cerrado y tendremos otros 5% probablemente a lo largo del tiempo que se cerrarán. ¿Cómo hacer negocio con nuevos proyectos cuando cada vez se encuentran servicios similares gratis en la red? Haciéndolo mejor, haciéndolo más rápido, poniendo más pasión, haciendo que el cliente note la diferencia. Así. Siguiente. ¿Mejor solo o acompañado? Siempre mejor acompañado, a menos que sea autoservicio o autoempleo. Aquí hay dos planteamientos. Una cosa es tener una empresa y otra cosa es tener un empleo. Entonces, lo que yo os decía antes es que para ganar 800 euros en la red es facilísimo. Para ganar 1.000 euros sigue siendo fácil. Para ganar hasta 2.500 euros requiere un poco más de tiempo, pero puedes hacerlo. Y luego ya, para ganar mucho más como individuo, es difícil pasar del tope de los 5.000. Una sola persona. Entonces tienes dos posibilidades. Cuando llegas a eso, has aprendido tanto y eres tan bueno en lo que haces que te están pagando un montón de empresas 5.000 euros al mes, una 500 o la otra 600 por una serie de servicios. Llega un momento que dices, oye, voy a contratar a 2 juniors que yo les superviso, pero en vez de 5 vamos a conseguir 10, a ellos les pago 1.000 a cada uno porque están empezando y les estoy enseñando y yo gano más dinero. Bueno, pues así poco a poco vas creando una empresa. Eso es pasar del autoempleo a una pyme. Y luego el otro es el que, habiendo hecho eso, o simplemente desde el inicio, dice, yo tengo una idea que es rompedora, que es global, y que lo que hay que hacer aquí es montar una empresón que va a facturar 100 millones en los próximos 5 años. Y para eso necesito, primero, buscar un equipo que se lo crea, y luego con ese equipo que se lo cree, tengo que ir a buscar a un inversor que ponga 5 millones de euros. Son los dos extremos, pero los dos son válidos. ¿Cómo detectar oportunidades de negocio? ¿Qué necesitan los posibles clientes para así poder montar una empresa sobre eso? Utilizar las redes sociales, meteros en una red social, probar ideas, preguntarle a amigos, coger Facebook y conseguir, si tenéis 500 amigos, pues hacer test de 50 en 50, probar las ideas, ver cuál es la respuesta del mercado. Cuando veas que realmente una cosa que se te ha ocurrido está teniendo una buena respuesta, insistir en ella, y cuando veas que tiene volumen, montarla. Business plan, ¿sí o no? ¿Se hace y no se sigue? ¿Es solo para buscar inversión? Un business plan es imprescindible, pero es imprescindible no porque se vaya a cumplir, sino porque te obliga a analizar bien lo que quieres hacer. Y al inversor o a tus propios socios, que pueden ser tus empleados, les da la sensación de que están embarcándose en algo que está bien pensado. O sea, cuando yo veo un plan de negocio, lo que miro no es si el plan de negocio es exacto lo que va a hacer el emprendedor, sino realmente si ha estudiado bien la competencia, si ha calculado bien el organigrama que tiene que tener
para hacer lo que dice que quiere hacer, si realmente los márgenes de los que está hablando son creíbles, si el coste de adquisición de cliente que ha puesto en marketing me lo creo. Para eso sirve, porque eso para cualquier modelo de negocio va a ser importante. Luego entonces, en las primeras de cambio, ya sea conmigo como inversor o con un posible socio, imaginaros que es un informático y que lo que busca es un director comercial, que ha estudiado ADE o que tiene experiencia en la dirección comercial, tendrá que venderle el proyecto. ¿Y cómo se lo va a vender si no tiene un plan de negocio? Otra cosa es que luego en el plan de negocio el otro diga, oye, es que aquí en las ventas yo no me creo esto. Y, oye, precisamente por eso quiero que entres tú, porque tú sabes más de esto que yo y estoy dispuesto a darte equity. El plan de negocio es el elemento crucial del desarrollo inicial del proyecto para negociar con cualquiera. ¿Cómo desarrollar un plan de negocio creíble? ¿Cómo convencer a un promotor que el diseño es un valor añadido? ¿Perdona? ¿Cómo convencer a un promotor que el diseño es un valor añadido? ¿A un promotor inmobiliario? ¿O a un promotor de qué? ¿Quién ha hecho la pregunta? Promotor de final tu diseño. ¿Pero a un promotor inmobiliario? ¿Un promotor de qué? De objetos. Bueno, yo creo que lo mismo que decíamos antes del tema de las tribus tiene que ver también con la credibilidad personal. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es construirse credibilidad personal. ¿Cómo se construye uno credibilidad personal en la red? Teniendo, por ejemplo, un blog en el que hables de diseño y consigas que la gente entienda que los diseños que haces tienen importancia y empieza a haber gente que te empieza a decir, oye, ¿tú estarías dispuesto a hacerme esto? Porque realmente están viendo que tienes una forma de presentar el diseño que les gusta. Ese mismo planteamiento lo tienes que hacer con otros que están en diseño, intercambiar ideas, generar a lo mejor un foro en el que se discuta sobre la validez del diseño para mejorar productos. O sea, tienes que ser proactivo y tienes que conseguir que la red entienda que eres alguien que tiene prestigio en diseño. Previsión de máximo tiempo del proyecto sin pérdidas. ¿Perdona? Previsión de máximo tiempo del proyecto sin pérdidas, tipo stop loss de bolsa. Vamos a ver, en estos momentos en España, cualquier proyecto que tarde más de 2 años en hacer break-even es difícilmente financiable. Dicho esto, los grandes proyectos necesitan bastante más tiempo para hacer break-even. Entonces, depende mucho del sector en el que estés. Pero yo creo que si realmente tienes un proyecto de gran envergadura que requiere financiación durante más de 2 años, 3, 4 años, tiene que ser un proyecto suficientemente global como para que puedas involucrar a inversores de fuera de España. Porque los inversores en España están ahora muy limitados y buscan break-even a los 2 años. Hay gente que no, ¿eh? Hay gente que te dirá, a mí me da igual si creo en el proyecto, ya veremos cuándo haces break-even. Pero somos 3. La mayor parte de los inversores buscan una rentabilidad o por lo menos un break-even rápido. Lo más importante para emprender. Una palabra inglesa que ya Lucas ha hablado de ella, pero yo la voy a decir en inglés, es una mejor, que es resilience. Resilience es la capacidad de un boxeador, por ejemplo, de que cada vez que le tiran al suelo se levanta otra vez con el ojo así ensangrentado y ve otra vez a por ella. Resilience. No te puedes dejar caer nunca. Siguiente. ¿Cuándo un emprendedor necesita inversión o debe intuir que necesita inversión? ¿Perdona? ¿Cuándo un emprendedor necesita inversión o debe intuir que necesita inversión? Esa es probablemente una de las mejores preguntas que se han hecho, porque en el 99% de los casos, 99%, de la gente que me viene a ver no necesita inversión. Nosotros hemos desarrollado, una de las empresas que hemos vendido se llamaba Explain. Explain es una empresa americana que la podéis ver en explain.com en la red. Es básicamente una consultoría de síntesis gráfica y básicamente se dedica
a analizar proyectos o productos complejos y expresarlos gráficamente, de tal forma que seas capaz de entender una cosa compleja de forma rápida. Nosotros utilizamos la metodología de Explain con frecuencia para saber si realmente un emprendedor nos sirve como inversores o no. Y lo que le decimos es simplemente: dibújanos, aquí tienes una pizarra, dibújanos tu éxito. ¿Dónde te ves? Y entonces, bueno, pues ves el inversor, o sea, el emprendedor que dice: 5 años, pues voy a tener 5 empleados, facturar 250.000 euros y ganar 100.000. Otro. Ya no me sirve. Yo quiero un emprendedor que me diga que su sueño en 5 años es crear algo que facture 100 millones. Ajá, pero ¿dónde está el truco? Es muy sencillo. La gente dice: bueno, entonces esto lo que quieren es mucha facturación. Muy bien. Dentro de 5 años, 100 millones. Muy bien. 100 millones. Eso significa que dentro de 5 años vas a tener entre 500 y 600 empleados. A ver, ¿qué política de empleo tienes prevista para pasar de los 2 que sois ahora a 600 empleados? ¿Cómo lo tienes eso previsto? ¿Y por qué crees tú que vas a facturar esta cifra y vas a tener estos márgenes cuando la media de este sector está en 10 euros por persona de captación de cliente y tú crees que los vas a conseguir a 0,20? Es decir, para eso sirve el plan de negocio. Realmente, en la mayoría de los casos, lo que quiere el emprendedor es un autoempleo o crear una pyme. Y una pyme no es algo donde un inversor pueda meter dinero, por lo que os he explicado antes, porque un inversor lo que está buscando es que haya el potencial de 100 por 1. O sea, que yo meto 1 y saco 100. Y eso, si realmente lo que va a ser es una cosa pequeñita, pues no va a ser nunca así. Entonces, tú tienes que saber primero que hay muchas ayudas públicas, que consigues dinero con facilidad para crear una pyme en la que vas a emplear 6 o 7 empleados con dinero público, que lo puedes hacer con dinero de la familia que te preste un poco, a los que les puedes dar una buena rentabilidad. Pero un inversor no entra en una sociedad para tener una rentabilidad del 6 o el 7%. Entra para multiplicar por 100 la inversión que ha metido, porque sabe que en muchas se pega una castaña. Entonces, haceros vosotros ese mismo ejercicio, y en la mayoría de los casos, cuando lo que buscas son 100.000 euros, 200.000 euros, hay muchas fórmulas de conseguirlo que no es ir a un inversor. Y realmente ir a un inversor es perder el tiempo del inversor y perder tu tiempo, porque te estás quemando recursos que tendrías que dedicar a salir adelante como empresa. ¿Puede la sociedad del conocimiento derivar en una sociedad en la que la mayoría de personas sean emprendedores, altamente cualificados para ello, dada la libre disposición de la información sobre cualquier ámbito? A ver, repítelo otra vez. ¿Puede la sociedad del conocimiento derivar en una sociedad en la que la mayoría de personas sean emprendedoras, altamente cualificadas para ello, dada la libre disposición de la información sobre cualquier ámbito? Yo creo que ese es el futuro del mundo. O sea, yo creo que el futuro del mundo va a estar en que va a haber grandes empresas con relativamente mucho menos empleados que hoy. Hoy en día, pues las grandes empresas que se están configurando del siglo XXI, pues ya las gigantescas tienen 50, 60, 70.000 empleados a nivel mundial, cuando antes las empresas que estaban en ese nivel de bursátil eran empresas de 2 millones de empleados, 1 millón, medio millón de empleados. O sea, eso se está terminando. Entonces, va a haber 2 procesos. Gente que desde la universidad se autoemplee, se convierta en especialistas en cosas y poco a poco vaya derivando en negocios y se convierta en emprendedor. Y los otros, que son gente que entren en grandes empresas, que sean súper expertos en su área y que luego creen servicios de asistencia a empresas de todo tipo dentro de su área. Y yo creo que eso va a ser un poco el mundo del futuro. Cada vez más, si ves el análisis de entornos como Estados Unidos, en Estados Unidos en estos momentos hay 15 millones de personas que trabajan desde su casa vendiendo sus servicios a través de Internet, con los contactos que han tenido industriales de la época anterior.
O sea, gente que vive de lo que sabe. Cada vez más se va a vivir así, vivir de lo que uno sabe, por lo que uno es capaz de hacer por una empresa. ¿Puede realmente la gran empresa adquirir conciencia real de las oportunidades de mercado, dado el alto nivel de progreso tecnológico de los últimos años y, por tanto, el creciente aumento de posibilidades de innovación? No, yo creo que no. Yo creo que el problema de las grandes empresas es que les cuesta mucho tiempo innovar porque no están acostumbradas a romper huevos y no les sale natural el que de repente un proyecto en el que han invertido dinero no ha servido para nada. Y eso hay que hacerlo constantemente. El tener la capacidad, algunas empresas grandes lo tienen y lo están haciendo, pero no es fácil, no es fácil. Yo creo que las de nuevo cuño, las empresas de Internet que se están creando, que se están convirtiendo en grandes empresas, sí son empresas que cada vez innovan con más rapidez. O compran empresas innovadoras, que es la otra alternativa. ¿Dónde debe acudir un emprendedor para hacer crecer sus ideas? ¿Dónde debe acudir un emprendedor para hacer crecer sus ideas? Bueno, yo creo que la mejor forma es en la red. Lo que tienes que hacer es realmente estar muy activo en la red y ver en la red dónde estás recibiendo mayor respuesta a lo que tienes e insistir en ello. Un poco lo que decíamos antes de las tribus, es la parte básica para hacerlo. ¿Hasta qué punto hay que arriesgarse económicamente? Hasta donde uno pueda. Es decir, si yo tengo un dinero y no lo pongo en mi empresa, ¿a quién le voy a vender el que meta más dinero en mi empresa? Hay que poner el dinero que uno tenga. Si uno no tiene dinero, pues lo que tiene que hacer es poner su tiempo. Por eso os decía yo que una cosa que da mucha credibilidad es que tú hayas pensado muy bien un proyecto. Y eso a lo mejor te ha dedicado 6 meses a estudiarlo, a analizarlo, saber toda esta información que os he dicho que es clave y tenerla para que cuando hables con alguien digas, oye, yo necesito dinero porque fíjate por qué creo que esto va a ser un gran negocio. Aun estando preparados siempre hay miedo. ¿Cómo vencer el miedo al comienzo y al fracaso? ¿Perdona? Aun estando preparados siempre hay miedo. ¿Cómo vencer el miedo al comienzo y al fracaso? Bueno, yo creo que realmente no hay que tener miedo al fracaso. Hay que tener miedo a no ser lo suficientemente obsesivo para hacer triunfar una idea. Yo creo que cualquier idea triunfa. Otra cosa es que triunfe en grande o que triunfe en pequeño. O sea, al final tú puedes ir a una cosa que realmente creías que se iba a comer el mundo y terminas dando un buen servicio en Cuenca. Pero si lo has hecho bien y lo has hecho con obsesión, al final encuentras tus clientes y encuentras tu espacio. El problema está en que muchas veces te quedas en el camino de convertirlo en una gran empresa, porque la competencia es más rápida, porque hay otros más obsesionados que tú, porque han tenido más recursos, etcétera. Pero si lo has hecho bien, al final o vendes lo que has hecho o consigues un espacio. Fijaros, en el mundo de hoy, si tú ves un país como España, tenemos 2 millones y pico de pymes y 500 grandes empresas. Y luego 5.000 empresas más o menos entre medias. Quiere decir que hay por un lado 5.500 empresas y por otro lado 2 millones de empresas. En Internet va a pasar eso también. O sea, va a haber mucha pyme de Internet que de hecho las empieza a ver. O sea, yo voy muchas veces a charlas de estas y veo gente que me saluda y me dice, oye, yo llevo en esto desde la época en que tú empezaste, te oí cuando en el 93 diste una charla en Barcelona. Y digo, ¿a qué te digas? Pues mira, tengo una pequeña tienda online. ¿Y qué facturas? 600.000 euros. ¿Cuánta gente soy? Somos 12. Y el tío se gana la vida con sus 600.000 euros de facturación, le gana 100.000. Bueno, pues este no va a comerse el mundo, pero está encantado de la vida. O sea que hay las dos cosas. Y depende de tu ambición, un poco de suerte, el timing, cuándo has empezado, quién es tu socio, todo eso ayuda. Trámites legales para formar una empresa. ¿Perdona? Trámites legales para formar una empresa. Uy, eso lo tienes en Internet. Míratelo en... Mira, hay una página que se llama, me parece que es temeclick.com. Mirároslo ahí, que tienes todo ahí puesto para que lo puedas hacer prácticamente online. Más. Está relacionada. ¿Qué hay que hacer para emprender como sociedad unipersonal? Bueno, yo lo que haría es crear una SL sencillamente y no preocuparme. Un unipersonal lo puede ser en cualquier caso una SL, dependiendo de cómo quieras los poderes. Y eso va a ir cambiando a medida que vas metiendo socios. ¿Es posible emprender a la vez que mantienes un trabajo por cuenta ajena? NO.
No. Es decir, ¿se puede uno ganar un dinero adicional mientras trabaja en IBM? Sí. ¿Puedes crear un gran proyecto mientras trabajas en IBM? No. Entonces, que os quede bien claro. O sea, tú puedes ser una persona que sabe un montón de programar, o que sabe un montón de SEO, o que sabe un montón de redes sociales, y puedes estar trabajando en una empresa que te paga un buen sueldo, y luego en tus fines de semana y en tus ratos libres estás dando servicio desde una empresa que has creado o como autónomo a 3 o 4 empresas. Eso sí lo puedes hacer, pero realmente crear una empresa mientras estás trabajando 8 horas, imposible. ¿En qué te fijarías para elegir una incubadora aceleradora para presentar un proyecto? ¿Perdona? ¿En qué te fijarías para elegir una incubadora aceleradora para presentar un proyecto? Bueno, yo lo que haría sería investigar en las empresas en las que han invertido y hablar con los CEOs, o sea, los emprendedores en los que han invertido, para saber cómo se comportan con ellos. Es decir, oye, ¿este es un hijo de Gran Bretaña o es una persona que da gusto trabajar con él? Muy sencillo. Oye, por internet se puede hacer con mucha facilidad. Venga. Tengo la idea, ¿puedo llevarla a cabo yo? ¿Qué hago ahora? ¿Empezar? ¿Qué haces aquí? ¿Qué habilidades debería potenciar un emprendedor? ¿Qué habilidades debería potenciar un emprendedor? Yo creo que es muy importante el dedicarle muchas horas a la red. Es decir, a estar mucho en la red, ver qué es lo que está pasando en la red, leer mucho sobre lo que pasa en los mercados más avanzados, cuáles son las cosas que están teniendo ese crecimiento que parece que estos como narices han hecho que de repente esto explote, y analizar bien quién está detrás, de dónde viene, cómo lo ha hecho. O sea, analizar mucho los casos de éxito para ver las cosas que aprendemos. ¿Cómo lanzar una plataforma de comercio electrónico al menor coste posible? Esa pregunta no la entiendo. ¿A quién la ha hecho? ¿Quién la ha hecho? ¿Cómo lanzar una plataforma de comercio electrónico al menor coste posible? ¿Quién hizo la pregunta? Igual se ha ido. No, o sea, lo que no entiendo es si lo que quiere decir es cómo contratar una plataforma existente, o si lo que quiere decir es cómo hacer yo una plataforma. Es que no entiendo cuál de las dos cosas quiere. Siguiente. Siguiente, sí, porque esa no sé muy bien cuál es la pregunta. ¿En qué invertir al comienzo del camino de tu proyecto, con visión de optimizar al máximo? En tus empleados, tus compañeros de viaje. O sea, lo más importante, mira, una de las cosas que tenéis que entender es que el primero que se tiene que creer el valor de una empresa es uno mismo. Si tú no te lo crees, no se lo va a creer nadie. Entonces, una de las cosas que me dice mucho la gente, dice, oye, yo necesito un director comercial. Un director comercial he estado viendo y ganan 80.000 euros, 90.000 euros, 100.000 euros. Yo le puedo pagar 25.000. O sea, es imposible. O sea, el tío que me traigo es un plasta. Digo, no, tienes que buscar un tío. ¿Cuál es el mejor director comercial que haya? 120.000. Ese es el que tienes que traerte. ¿Y cómo me lo traigo? Pues convenciéndole que tu empresa dentro de 5 años va a valer 100 millones y que le das un 10%, que van a ser 12 millones. Y tú te lo tienes que creer para que él se lo crea. Y entonces el tío dirá, coño, pues a mí no me importaría con 25.000, no, pero 35.000 si haces un esfuerzo me aguanto porque te ayudo a crear esa empresa de 100 millones. Eso es lo que necesitas. Lo que necesitas es la garra de convencer a alguien porque tú estás convencido de que vas a crear una gran empresa. Porque tu valor, tu capacidad de negociación está en el porcentaje que le das de una empresa que tú sabes que va a valer mucho dinero. Y que si tú no lo sabes, es imposible vendérselo a él. Porque si tú le dices, oye, estás en un negocio tradicional en el que ganas 120.000 euros y quiero que te vengas conmigo por 25.000, pues te dirá, ¿y por qué? Pues mira, simplemente porque vamos a trabajar juntos y va a ser muy divertido y esto es siglo XXI, macho, pero ¿cómo le cuento eso a mi mujer? Tienes que tenerlo mucho más claro, tienes que decirle, no, es que esto es la empresa que va a valer 100 millones, ¿has visto esto de 20 de 75? Bah, ríete, nosotros 100 millones.
Y te vas a llevar el 10% de la empresa si estás conmigo, 12 millones de euros. Y el tío dice, joder, 10 millones de euros, pues, joder, pues a lo mejor me puedo apañar, mi mujer también trabaja. Esa es la garra que hay que tener. La más difícil, convencer a tu equipo. ¿Qué conocimientos tecnológicos crees que hay que tener para ir sobre seguro? Ninguno o todos. Depende del tipo de empresa que tengas. Si lo que tienes es una empresa de comercio electrónico, el que tengas conocimientos tecnológicos es un plus, pero no es especialmente importante. Y si tienes una empresa que lo que está sacando es un buscador que quiere mejorar Google, pues o eres un gran tecnólogo o estás perdiendo el tiempo. O sea que depende del tipo de negocio que tengas. ¿Secretos o técnicas para conseguir un equipo ganador y retenerlo? Convencimiento propio de que lo que estás haciendo va a ser la leche. No hay otro. O sea, tú tienes que ser capaz de convencer a un grupo de gente, decir, oye, yo soy informático, soy un crack informático, he creado una cosa que es la repera, pero necesito un gran vendedor y a ese gran vendedor le tengo que decir que con tus dotes de ventas y con mi producto vamos a montar una empresa que va a ser la repera. Y si eres capaz de hacer eso, pues entonces tendrás un gran equipo. Y si tienes que ir al mercado diciendo, soy una startup, no tengo dinero, voy a ver si consigo levantar 200.000 euros y a ver si te puedo pagar dentro de 3 meses, pues como comprenderás no tendrás ningún equipo. Ese es el secreto. ¿Tiene usted un coach, es decir, un entrenador personal? Pues no, pero tengo muchos amigos que lo son e intentan de vez en cuando cochearme. Ahora se está poniendo muy de moda. Ahora tenemos muchos. Nosotros, de hecho, a algunos de nuestros CEOs sí le hemos puesto un coach. Y yo es algo que en algún momento lo haré. Sobre todo porque tengo varios amigos que me lo están diciendo, te lo hago gratis. Nada, digo, bueno, vamos a pensarlo. ¿Qué le parece la siguiente idea? Dada la reciente polémica con la piratería, la ley Sinde y demás, intentar ofrecer nuevos modelos de negocio a los usuarios. Intentar ofrecer nuevos modelos de negocio a los usuarios. Bueno, eso es lo que le venimos diciendo a Sinde desde que ha empezado con esta estupidez, que lo que hay que hacer es dar servicios de pago bien organizados para que yo mañana decida bajarme una película que está en cartelera y pueda hacerlo, que hoy no puedo hacerlo, y que lo pueda hacer a un precio razonable. O sea, yo hoy quiero comprarme una película que está todavía en cartelera y no hay donde lo pueda hacer. Eso es lo que impide mucho más que todo lo demás. Es decir, que tú tengas un sistema barato, sencillo, razonable y legal que dé buen servicio. En la cultura de lo gratis, ¿cuánto precio le pondría a un nuevo cliente? Bueno, primero hay 2 precios. Uno es el que realmente te cuesta. Ese es el primero. El coste de adquisición de cliente. En Internet se mide todo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, en las distintas campañas que haces, vas midiendo siempre cuál es el coste de adquisición de cliente que tienes. Entonces, si tú tienes un cliente que te cuesta el adquirirlo 3 euros y luego lo que ves es que el ingreso medio por cliente es de 5 euros, pues sabes que cuanto más bajes el coste de adquisición de cliente, más margen te deja. Y como pases de 5, estás perdiendo dinero. Luego lo que tienes es que aquilatar muy bien cuál es el coste de adquisición e ir mejorando siempre el coste de adquisición de cliente. O sea, en Internet lo mides todo y lo que hay que hacer es saber medir muy bien las campañas para ver eso. Yo creo que lo que es importante también, dependiendo del margen financiero que tengas, es saber en el tiempo cuál es lo que se llama el ARPU de un cliente. Es decir, un cliente entra, me compra una cosa una vez y no me la vuelve a comprar más, o es una cosa recurrente, que es todos los meses, o es una cosa cada 3 meses, y en base a eso, pues oye, tengo un ARPU por cliente, o sea, un ingreso por cliente medio de 100 euros, pues quiere decir que hasta 50 euros me puedo gastar en la adquisición de cliente. Si realmente el ARPU mío es de 10, pues me puedo gastar como mucho 5. Esa es un poco la regla que tienes que hacer. ¿Es complicado conseguir fondos europeos para ideas innovadoras? ¿Qué hace falta? Bueno, los fondos europeos lo que hace falta son consorcios. Es decir, básicamente lo que invierte es
en equipos de varios países. Es decir, lo que tienes que hacer es buscar una empresa que haga lo mismo que tú en Alemania y otra que haga lo mismo que tú en Francia y montar el proyecto conjuntamente. Y entonces es relativamente sencillo el conseguir fondos europeos. Desde un solo país es muy difícil. ¿Debe involucrarse el inversor en el proyecto o debe limitarse a buscar beneficios? Bueno, yo creo que depende mucho del inversor. O sea, la mayor parte de los inversores no solo no se involucran, sino que no quieren involucrarse porque no saben. Otra cosa es involucrarse entre comillas, porque luego, sin embargo, son a lo mejor fenomenales en el momento de venderlo o de tener que realizar una nueva ampliación de capital. Es decir, en el día a día, un inversor normalmente no quiere entrar. Otra cosa son gente como nosotros que conocemos el sector y que podemos ayudar y que lo que hacemos es invertir mucho tiempo al principio. Pero una vez el modelo de negocio funciona, el emprendedor tiene un equipo ya viable, etcétera, vamos a los consejos y no interferimos nada más que cuando el emprendedor nos pide ayuda. ¿Qué son exactamente las incubadoras y las aceleradoras? ¿Cómo contactar con ellas? Es una forma de describirlo, no tiene ninguna diferencia la una con la otra. Es una nomenclatura. Básicamente las incubadoras, aceleradoras, business angels o venture capital están todas en la red. Luego lo que hay que hacer es buscarlas por la red, investigar en qué empresas han invertido y ver cuáles están invirtiendo en aquel segmento de mercado en el que yo estoy interesado. O sea, es inútil irle a una empresa inversora que está, por ejemplo, invirtiendo en biotecnología y ofrecerle un proyecto de Internet. O ofrecerle un proyecto de Internet de comercio electrónico a una que en su página web dice que invierte en Internet, en redes sociales, pero no en comercio electrónico. Hay que meterse en las páginas web, leer bien lo que hacen, ver en qué empresas han invertido, hacer unas cuantas llamadas, ponerse en contacto con algunos de los emprendedores en los que han invertido y saber quiénes son. Es como buscar trabajo o como realmente hacer una investigación seria sobre algo que quieres hacer. ¿Qué se siente cuando un supergrupo empresarial compra el proyecto en el que ya has estado trabajando 5 años? ¿Perdona? ¿Qué se siente cuando un supergrupo empresarial compra el proyecto en el que has trabajado durante 5 años? Si eres un emprendedor, una mezcla de satisfacción y tranquilidad, porque te has matado durante 5 años. Y de repente dices, madre de Dios, ahora ya, primero soy rico, que me ayuda bastante, pero segundo, ahora me tengo que quedar porque me han exigido que me quede 1 año y medio, pero ya la pasta la ponen ellos, no me tengo que preocupar más de quién va a pagar las nóminas, de si hay que hacer aumentos de capital y encima puedo decir, oye, que necesito un nuevo jefe de ventas. A ver, que me busquen uno bueno. ¿Entiendes? Cambia por completo la historia. ¿Qué tipos de negocios ves con buenas perspectivas para los próximos meses o años en los que invertirías? Bueno, os he explicado que estamos al inicio de una revolución y hay oportunidades de negocio en todos los lados. Ahora estamos empezando a invertir. Nosotros no hemos invertido nunca en móviles. Y no hemos invertido nunca en móviles porque hasta ahora los móviles estaban muy controlados por las grandes operadoras y por lo tanto es un segmento de mercado que no tenía grandes posibilidades de muchos negocios importantes. Históricamente no se han hecho grandes negocios en ese segmento de mercado. Con la llegada de los smartphones está cambiando porque ahora ya el iPhone lo controla Apple y los Android los controlan un montón de empresas. Cada vez es más abierto el mercado, o sea, cada vez se aparece más a Internet. Ahora acabamos de por ejemplo, de invertir en una empresa de móviles, pero estamos invirtiendo en publicidad local, hemos invertido en una red social para madres recientemente, o sea que invertimos en cualquier cosa que nos parezca interesante desde el punto de vista de negocio y que nos guste el equipo que está llevando el proyecto. ¿Cómo tener recursos financieros de capital de riesgo sin invertir en exceso en un buen prototipo / plan de viabilidad? Bueno, en estos momentos en España no hay capital riesgo que invierta en una startup. En startup invierten solo los business angels o gente como nosotros. O sea, el capital riesgo empieza a invertir a partir de 750.000 euros. Y para eso te exigen que estés facturando un mínimo de 30 a 40.000 euros al mes
y si no estás en break-even, que estés yendo hacia break-even rápidamente. Es decir, que si no estás en esas circunstancias, un VC, o sea, un Venture Capital, no está interesado. Entonces, la posibilidad es financiarte con lo que decía antes Lucas, Friends, Fools and Family para empezar, luego a lo mejor alguna ayuda pública y luego pues gente como un Business Angel o una incubadora que le guste el proyecto y te ayude y meta hasta 200, 300.000 euros. Las aceleradoras toman una participación en el proyecto. ¿Cómo valorar el proyecto para ajustar ese porcentaje? Las valoraciones son base de una negociación. ¿Por qué razón? Pues porque realmente, como estás hablando de una startup que no tiene nada, lo único que tiene es una idea y un plan de negocio y normalmente un equipo, pues la valoración depende de cosas, de si el emprendedor ya lo ha hecho antes con éxito o sin éxito, pero lo ha hecho y te dice por qué no ha tenido éxito la primera vez y por qué esta vez sí lo va a tener. Y las valoraciones están desde un pre-money de 300.000 euros a un pre-money de 1 millón de euros en una startup, dependiendo del equipo directivo y la credibilidad del emprendedor principal. ¿De acuerdo? Entonces depende solo de esos dos parámetros. Y entonces un pre-money quiere decir que si yo valoro la empresa en 300.000 euros y busco 150.000, pues el post-money va a ser de 450.000 euros. Es decir, que cada 1% de la sociedad van a ser, cada 10% de la sociedad van a ser 45.000 euros. O cada 1% 4.500 euros. En el caso de una empresa que valga 1 millón pre-money y estamos buscando medio millón, el valor post-money será de 1,5 millones. Luego realmente el 10% de esa empresa valdrá 150.000 euros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué depende la valoración? Depende de un plan de negocio, del equipo directivo y de la credibilidad del proyecto. Y luego lo que se está haciendo normalmente es que se hace por hitos. Es decir, tú dices que vales 1 millón, yo digo que vales medio millón, vamos a aceptar tu millón, pero en base a tu plan de negocio. Si lo incumples, bajamos a mi valoración. Si lo cumples, te mantengo la valoración. Eso es cosa de negociación. ¿De acuerdo? El dinero es ubicuo, pero el talento no. ¿Por qué es tan esquivo en España el dinero para proyectos? Y yo creo que es todo lo contrario. En estos momentos, cuando nos reunimos los inversores, lo que todo el mundo se queja es de que hay muy pocos proyectos. Por lo que os digo, porque realmente hay muy pocos proyectos con suficiente fuerza para un inversor. Es que la mayoría de los proyectos que se paren a nivel individual son proyectitos que son un autoempleo o una mini pyme. Y claro, para eso no hay dinero, porque es que no se necesita dinero. Es que eso hoy, con los costes de adquisición de una empresa en Internet, que puedes montar una empresa con 30.000 euros y desarrollarla, y ese dinero lo tienes que conseguir entre 3 amigos, pues con eso montas el primer paso y empiezas a ganar clientes y tienes una pyme que dentro de 3 años o 4 años facturará, si te va muy bien, medio millón y si te va muy mal, 250.000. Y tendrá más o menos empleados. Y ese es el objetivo de una pyme. Pero ese no es un objetivo para un inversor. Entonces, la mayor parte de los que se quejan de que no hay dinero en España es porque lo que quieren montar es una pyme. Y para eso no hay dinero porque no se necesita. ¿Tú lo entendéis? Ahora, sin embargo, cuando tienes un proyecto bueno, hay bofetadas para entrar. En estos momentos en España hay muchos inversores queriendo entrar en muy pocos proyectos. ¿Cuántas visitas ha de tener una web para intentar generar ingresos con publicidad? Bueno, eso no hay un porcentaje, no hay una cifra que sirva, pero desde luego, si vas a ir a través de una red de ventas, las redes de ventas no aceptan ningún site que no tenga mínimo de entre 150 y 300.000 usuarios únicos al mes. Y que eso sean como mínimo 1,5 millones a 2,5 millones de páginas vistas. Pero eso no es que sea el mínimo. Tú puedes montarlo por tu cuenta, ir por tu cuenta y venderlo por tu cuenta. Pero si quieres ir a una red que te venda,
no te van a aceptar para venderte si no tienes un parámetro más o menos similar a ese. ¿Cuál es el coste de mantenerse dentro de una incubadora? ¿Cómo puede asumirse al inicio? 0, no hay ningún coste. O sea, nosotros no somos una incubadora 1.0 que vendía servicios, somos una incubadora 2.0. Nosotros metemos entre 50 y 250.000 euros en la empresa, nos quedamos entre el 15 y el 25% de la empresa y no hay ningún coste. Nosotros no damos ningún servicio por el que cobremos. Todo el soporte que damos de cuando nos preguntan, o los primeros clientes, todo eso lo hacemos gratis, simplemente porque queremos que nuestro porcentaje valga cada vez más. O sea, para nosotros el negocio está en que el emprendedor gane mucho dinero. O sea, eso que os he dicho antes al empezar, que este año pasado haya podido hacer o ayudar a hacer, porque se han ayudado ellos más que yo, 15 millonarios. Ese es mi objetivo. Bueno, pues muchas gracias. Esas son todas las preguntas. Si se os ha quedado alguna en el tintero, pues la podéis todavía soltar.